Disfrutábamos de un descanso después de horas de vuelo ininterrumpido. Mirábamos el incendio apoyados en la baranda que daba al mar. Alrededor de las llamas, la noche de Acuario era opaca y negra como carbón. El humo y las nubes tapaban las estrellas y me alegraba no verlas porque no quería sentir nostalgia. A veces yo también quisiera odiarlos, dijo Olga, pero no sabemos mucho sobre ellos. No sabíamos mucho, al margen de las fotos que nos habían mostrado en las lecciones de entrenamiento. Según las fotos eran amarillos, bajos, humanoides y repugnantes. Nos mostraban las fotos para que viéramos al enemigo invisible. ¿Qué tal? Estamos en Dos Lectores, en el Centro Cultural, en el multiespacio del Centro Cultural de Santo Tomé, entrevistando a uno de los importantes escritores de la zona, que es Carlos Antoniazzi. Bienvenido, Dos Lectores, Carlitos. Gracias, un gustazo tenerte. Vos sabés que con Carlos siempre dije, yo lo tengo que entrevistar a Carlos, pero no porque por una cuestión así de cholula, de que hay, sino porque es un tipo que tiene... ¿Sabés lo que tenés vos, Carlos? Que sos un tipo, sos un laburante. Y vos sabés que en literatura eso está como tiene mala prensa. Es decir, es como que vos agarrás a un tipo que se hace y que se esfuerza por mejorar y que se esfuerza por mejorar y que trabaja y que trabaja y que trabaja para darlo mejor. Parece como que es anecdótico, pero vos de verdad lo sos. Sos un tipo que trabajás mucho, escribís mucho y trabajás mucho tu prosa. Y sí, a ver... Yo creo que un poco la exigencia de la prosa es esa, es decir, obligarte, ¿no es cierto?, a reescribir, escribir. La diferencia por ahí que la poesía puede ¿no?, tener por ahí más momentos de chispazos y a lo mejor la corrección, en ciertos momentos la poesía no requiere tanta corrección. Pero en la narrativa, qué sé yo, si uno hace cuentos, bueno, pero si desembocás en la novela, no hay otra que estar todos los días con horario, o con cantidad de palabras o cantidad de páginas. Yo ando más bien entre la cantidad de páginas o la cantidad de palabras, ¿no?, cuando estoy con un trabajo largo. Y todos los días, sábado, domingo, feriado, lo que sea, tengo que cumplir esa cantidad de páginas o de palabras antes de irme a dormir. Sí. No importa en qué momento del día lo haga, pero lo tengo que hacer. Que eso después se tire, no importa, pero el tema es llegar al final para empezar el trabajo en serio, que es la reescritura, eso, la revisión, ¿no? Si uno... a la fuerza te ordena, sí, te ubica. Si uno lee el Facebook de Carlos, Carlos hace una suerte de diario, ¿no? Yo leo algunos, no los leo todos, pero hace una suerte de diario de la rutina del día, ¿no? Y siempre está, hoy escribí, me levanté, desayuné, escribí tanto, siempre está esa cosa del trabajo, como si fuera un trabajo administrativo, como si fuera un trabajo, como si fuera justamente un trabajo, es un trabajo. Es que yo creo que es eso, sí. Eso decía Beguar, escribir es un trabajo. Puede ser administrativo, de otra índole, pero en definitiva es un trabajo. Más creativo, por ahí que otro, ¿no es cierto? En lo personal, mucho más divertido que otro trabajo, porque por más que por ahí tenga cuestiones más bien melancólicas o dramas, yo soy un asesino serial, ¿no? ¿Por qué? Mato gente, sí, mato gente de mano. Pero a pesar de esas cosas, es un trabajo muy divertido. Pero un asesino fino. Un asesino fino. Tenés una mina que entierra al amante al amante o al vecino abajo de la pileta. El vecino que no llegó a ser amante. Que no llegó. Él quería, pero no llegó y lo enterró debajo de la pileta, estaba en construcción. Claro, a esa chica yo la tengo en otros textos. Algunos publicados, otros inéditos, pero la voy siguiendo. Ella también es una asesina serial. Pero digamos que con todo eso, bueno, se va perfilando así una estética. Una estética, un trabajo. Decime, ¿por qué elegiste? Yo siempre que los invito a la gente que voy a entrevistar, siempre les pido que elijan un escritor justamente para que abran el programa hablando digamos, cumpliendo con la idea que tiene el programa, que un escritor hable de otro escritor. Y Carlos enseguida, sin dudarlo, eligió a Gardini. ¿Por qué Gardini? Bueno, en mi adolescencia yo leía literatura fantástica, sí, lo sigo haciendo, ¿no? Después fui mechando con otras cosas también, otras líneas, pero me gustaba mucho la literatura fantástica, es lo que yo hacía, solamente hacía eso, no tenía trabajo realista.
Y cuando leí autores argentinos dentro de esa versión, de esa faceta, digamos, me encontraba con las cuestiones habituales y remanidas, qué sé yo, o alguna cuestión de fantasma, o cuestiones tipo telúricas con el lobizón, pero el lobizón versión telúrica, y era algo que a mí me chirriaba. Me ponía a leer a los estadounidenses entonces en las ciencia ficciones más duras o más blandas, que hacían otra cosa. Y de pronto un día cayó a mis manos Primera Línea, que es el segundo libro de Gardini, que es un libro de librazo. cuentos. Claro. Me pongo a leer eso y digo, caramba. Es decir, le tuve una turra envidia. Sí. Esto es lo que hay un argentino que escribe lo que yo quiero escribir, lo que quiero leer. Fue tan choqueante que el primer artículo sobre un libro que yo hice en mi vida, que fue a los 20 años, fue sobre Sinfonía Cero, que es el tercer libro de Gardini. Y tuve la suerte, yo soy un tipo con suerte, no siempre digo lo mismo. También que la suerte hay que ayudarla, pero tengo suerte. Ese artículo salió en el Litoral. Ahí empecé, estuve 11 años haciendo comentarios de libros, revistas, crítica de libros. Arranqué con ese libro porque me había choqueado. Escribí a la editorial diciendo que lo quería contactar, que lo quería entrevistar. Imagínate un tipo de 20 años, de Gardini me llevaba 15, 17 años. Eso estás hablando de década del 80. Y 84 fue cuando hice ese artículo. Claro, ya el advenimiento de la democracia, porque Sí. Gardini ya venía escribiendo venía escribiendo en El Péndulo, venía escribiendo en Minotauro. El Minotauro, y pasó algo curioso durante el proceso militar y la ciencia ficción. No fue, o sea, de todo lo que se censuró, fue lo que menos se censuró. Quizás sea porque no lo entendían. Yo te iba a decir eso. Claro. No la leían Claro. y no la entendían. Y bueno, por suerte para los que hacían ciencia ficción, ¿no es cierto? Que estaban en edad, digamos, de desaparecer, ser desaparecidos. Pero yo creo que directamente no se la lee. Hoy pasa también eso. Sí, hoy pasa. Hoy pasa también eso, si no se la lee porque no se la entiende. Yo confieso, hay ciencia ficción dura que es sumamente hermética, es medio incomprensible, pero tenemos otra, bueno, que es accesible y que vale la pena. El tema acá que la editorial me contestó, dijo, bueno, sí, le pasamos el teléfono, la dirección. Yo le mandé a la editorial parte del artículo que yo escribí esto sobre el libro que ustedes publicaron, me gustaría contactarnos, bueno. Y lo hablé, muy amable, bueno, sí, cuando vengas acá por Buenos Aires. Bueno, en esa época yo viajaba cada 2 o 3 meses a Buenos Aires y me había relacionado con lo que era el Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía, que era un grupo de gente, de escritores, ilustradores y demás, que se reunían todos los viernes en un bar ahí cerquita del Obelisco. Entonces yo, cuando viajaba, ya coincidía un viernes para ir a verlos a ellos a la noche para juntarme ahí. Y entonces había empezado a publicar también, después empecé a publicar en las revistas que yo hacía, que era revista amateur, ¿no? Nunca ni en El Péndulo ni en El Minotauro, ¿no? Que ahí sí estaba Gardini. Porque aparte de Gardini, su oficio, más allá de la literatura que hacía, era traductor literario. Traducía del inglés, tradujo libros del francés, también algo del italiano. Pero el tema es que entonces, el día que lo fui a entrevistar, me invitó a la casa. Y dice, bueno, si te quedas, venite a casa. Me ubicó, mira, tenés que tomarte tal tren, te bajás en tal estación y de ahí caminás 3 cuadras. Bueno, hice todo el recorrido. Tipo sumamente amable, afable, con el que se generó una linda amistad. Incluso yo le mandé los primeros textos, él tuvo la gentileza de tacharme cosas y dice, mira, yo haría esto así, así, el final me parece mejor. Bueno, le hice una entrevista que salió también en el Litoral, y después en una época precelular, no tanto precomputadora, pero él ya empezaba a trabajar con una computadora. Pero yo andaba con una máquina de escribir todavía y bueno, nos carteamos, estuve yo creo que 3 veces en la casa de él, después ya al margen de la entrevista, cuando pasaba hoy para visitarlo. Y de hecho la primera novela mía, Ciudad, se la dedico a él porque es totalmente deudora
de un par de novelas de él que son más o menos similares, ¿no? Una Sinfonía Cero, justamente es un libro de cuentos que tiene esa novela corta, y el cuarto libro de él que es Juego Malabares. Un poco la estética, la impronta que yo hice con Ciudad. Que Ciudad es la ampliación de un cuento que yo tengo en el libro anterior, Punto Muerto. Un punto muerto. Que incluso me acuerdo que mi padre me había dicho, me parece que el cuento da para más, podría. Y entonces, entre la lectura de Gardini y ese aliento que me dio mi padre, dijo, bueno, a ver, ¿cómo exploto este cuento? Y bueno, el cuento quedó como había nacido, que se llama igual Ciudad, y después lo amplié a novelas y fui agregando más personajes en la misma estructura. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando con Carlos Antoniazzi. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Seguimos en programa, los cortes son más ricos que las entrevistas, te digo, porque ahí hablamos de todo con la gente, con los entrevistados. Las cosas que no se pueden decir en vivo. Claro, es lo que pasa. Che, Carlos, hay un cuento, me acuerdo en Punto Muerto, hay un cuento que a mí me conmueve mucho, del nene que se da cuenta que es robot. Ah, Cable Azul. Qué belleza que es ese cuento. Sí. Hay mucho Ray Bradbury, hay mucha, o sea, sí, no mucho o sea, no me estoy refiriendo a nada de que tenga que ver con copias, sino influencia. Hay presencias de autores, ¿no? Sí. Ray Bradbury picó mucho en tu vida. Vos sabés que en realidad no tanto. A ver, no lo he leído tanto tampoco a Bradbury, pero me gustó Fahrenheit 451, y de los libros de cuentos, yo creo que leí 3 o 4 libros nomás, y el tipo publicó muchísimo. Muchísimo. Pero de los libros de cuentos, los que más me gustaron no son necesariamente los de ciencia ficción. Es decir, son una especie de realismo sesgado. Me acuerdo uno que se llama, creo que era La Fábrica, algo así, que habla de la pulsión eléctrica de una fábrica de energía eléctrica. Llegan los cables de alta tensión ahí, de una gente que se protege ahí para pasar la noche. Y un poco la fantasmagoría o la pulsión eléctrica, lo que le va produciendo a esa gente, ¿no es cierto?, mientras duermen ahí. Sí, no es ciencia ficción. Es una ciencia ficción muy dulce la de Ray Bradbury. Eso sí, seguro. Eso es lo que más me gustaron. Claro. Ahora, reconozco que el cuento que mencionás, Cable Azul, es bello ese cuento. Sí, puede tener una impronta, sí. Y después hay uno que se llama Buda. El Buda. Que me encanta también. Que es el chico que se va quedando en el mismo lugar hasta que se transforma en el Buda que está puliendo. Y ese, bueno, como todas las cosas, hay una parte de realidad, el suicidio final, no, por supuesto, yo estoy acá todavía, pero resulta que en esa época yo andaba buscando un Buda de bronce. Y lo que yo describo en el cuento de la búsqueda que me encontraba con tal, no encontraba, y me decían, no, pero de bronce, imagínense lo que va a costar eso, y me ofrecían cualquier otra cosa. Bueno, no conseguí de bronce, pero escribí el cuento, ahí canalicé y bueno, listo. A la vuelta de los años, incluso yo el Buda no lo buscaba por ninguna cuestión de budismo ni de zen, sino por una cuestión estética. A mí me parecía una cuestión muy bien equilibrada. El Buda panzón es un eje vertical, las piernas así, una cosa piramidal. Me parecía estéticamente una cosa bien asentada, ¿no? Bueno, a la vuelta de los años, con Luisina, con mi mujer, encontramos una serie, no de bronce, pero en otros materiales, o de cerámica, de piedra, y bueno, ahí tenemos algunos cuantos en casa, pero ahora de grandes ya. Ahora es en una época del cuento que decime,
Recién hablabas de una ciencia ficción dura. ¿Cuál es la ciencia ficción que... vos debes ser uno de los pocos escritores de la zona que hace ciencia ficción o que hiciste en algún momento? Tu obra varió, porque pasaste de un realismo, de una ciencia ficción bastante tradicional a un realismo mágico por ahí. Incluso hay algo hasta de objetivista. Yo tengo algunos textos, incluso hay un cuento que es totalmente objetivista y se lo dediqué a Claude Simon, que está en el libro El décimo círculo. El décimo círculo. Sí. Simón es uno de los objetivistas que me gustó mucho, el que más me gustó. Debo ser uno de los pocos que lo ha leído acá al menos. Incluso en Francia no lo leyeron tampoco, cuando ganó el premio Nobel se miraban. A él le dieron, decían, tipo, no lo podían creer. El discurso que dio para el premio Nobel es una cosa espantosa. Yo lo conseguí muchísimo tiempo después, me puse a leer y digo, ¿cómo puede leer esto? Bueno, me quedo con las novelas. Pero hay algo que te digo, pero la ciencia ficción yo la sigo haciendo. Yo tengo voy oscilando como un péndulo. Tengo de trabajos realistas, la novela Señas Mortales, que ganó un premio en España. ¿Cómo se llama? Señas Mortales. Ah, Señas Mortales, Bueno, sí, esa está acá. es totalmente realista, esa que está ahí. Es un policial, o en todo caso el policial es la estrategia para plantear otras cuestiones de corrupción. Pero casi, digamos, en simultáneo, yo tengo otra novela que se puede leer como 3 novelas cortas, pero como se articulan puede ser una novela dividida en 3 partes, que es Triplex. Triplex. Porque no importa en qué orden lea los 3 textos, andaba por ahí un amarillo. No importa en qué orden los leas, los personajes van de un texto a otro, entonces van iluminando la historia, ¿no es cierto?, con lo que va pasando en el otro texto. Eso es ciencia ficción. Sí. Pero no la ciencia ficción con naves espaciales y enanitos verdes, sino una cosa mucho más totalmente terrestre, con experimentos genéticos, manipulaciones genéticas, ese tipo de cosas, laboratorios secretos, misteriosos. Por Sí, ese lado. por ahí es ¿Y cuáles son los autores de ciencia ficción que te siguen gustando? ¿Úrsula K. Le Guin te gusta? Úrsula K. Le Guin me gustó, sí. No tanto La mano izquierda en la oscuridad, que yo la leí, que estaba muy mencionada en ese momento, y a mí la verdad que me aburrió un poco, pero me gustó la tetralogía, no, creo que es pentalogía. Pentalogía de Terramar. Lo de Terramar me gustó, que es muy cercana a Tolkien. Sí, eso es fantasía. La Invencible, más o menos, pero de Úrsula K. Le Guin hay un cuento más vasto que Los Imperios y más lento, precioso. que yo lo conseguí en una antología, o sea, había muchos autores. Ese cuento me encantó. Me gustó mucho cómo estaba escrito y aparte el planteo que hacía, ¿no? ¿Y cómo llega a Llanura Azul? Y Llanura Azul es la segunda novela mía. Es la ampliación, digamos. Yo al principio, así como ocurrió con Ciudad, yo ampliaba un cuento. Bueno, el origen de Llanura Azul es el cuento Viento, que está en el décimo círculo que mencionaba recién. Es un cuento largo, son 20 y pico de páginas. En realidad, yo quería tomar el cuento tal cual estaba como un capítulo inicial. Entonces yo decía, bueno, para que sea una cuestión equilibrada, tengo que escribir 5 o 6 capítulos, cuentos de 20 y pico de páginas. Estuve bloqueado con eso un tiempo largo porque no salía nada. Y entonces dije, bueno, y si tomo lo mismo que digo en el cuento y lo vuelvo a escribir de otra manera, agrego personajes. Entonces, bueno, hice eso y ahí sí salió la novela. El cuento básicamente es una pareja enclavada en el campo, prisionera del viento. El viento empieza a soplar y va devastando los campos, las montañas del horizonte y va tapando todo de tierra. Llega la tierra al face a la ventana, no pueden salir, bueno, es una cosa, y al final salen por la ventana para tratar de encontrar un lugar donde vivir. Una cosa bastante apocalíptica. Esa sensación. Vos sos apocalíptico. Sí, la cuestión apocalíptica me seduce. Y siempre, siempre mundos siempre ciudades y mundos que se terminan irremediablemente por... También hay en tu literatura mundos que se terminan por la inercia del hombre.
Es decir, Sí. esa cosa del no hacer, el seguir repitiendo acciones o el querer que ese mundo permanezca igual, entonces seguimos la misma rutina hasta que lo destruimos. No, incluso por algunas cuestiones que yo no digo directamente qué son, porque mis personajes no la conocen. Yo en algunos cuentos de Zigzag también aludo en algún cuento del 10º círculo, eso. Hay cuentos míos que se interconectan, ¿no? O se repiten desde otro ángulo la misma historia o la misma escena. Yo hablo por ahí de la gran luz. La gran luz nadie sabe lo que es, pero evidentemente ha sido una terrible explosión, una conflagración, pero la gente, mis personajes no estuvieron ahí. Claro. Vieron algo y lo padecen. Entonces a partir de eso el mundo cambia y hay una serie de... Estas son tus últimas 2 novelas. Sí. Agua quemada, ¿es la última? No, ¿O esta? Principio Agua Quimérico, quemada. Bueno, Agua quemada es de la serie apocalíptica. Sí. Y prenuncia lo que estamos viviendo ahora. Y sí, es una hipertrofia de una... En realidad es la muerte de los ríos, de los lagos, del mar, ¿no? Claro. Y principios quiméricos. ¿Qué principios quiméricos que aborda? Principios quiméricos, retomo unos personajes que ya aparecían en un cuento, el cuento Al Sol, que está en el libro homónimo. Al sol. Claro. Es el cuento más extenso de ese libro y ahí tengo unos personajes que los retomo acá. No es la misma historia ahí, pero son 2 personajes que están ahí que aparecen acá con otra historia. Vamos a hacer un corte chiquitito y vamos a seguir charlando con Carlos. Dale. Volvemos, estamos en programa. Quería preguntarte, Carlos, 2 cosas cortitas, porque nos queda nada de tiempo. ¿Por qué los haikus? ¿Por qué Namasté? Bueno. ¿Por qué un tipo que hace narrativa, tanta narrativa, se dedica a la poesía? Y se dedica a la síntesis del haiku. Vos sabés que el haiku es una forma literaria de lo más mal interpretada. Sí. Bueno, a ver, primero escribí haiku y después llegué a Namasté. Y una cosa tiene que ver con la otra, porque lo mismo me pasó con el soneto. Tengo un libro de soneto inédito, pero digo lo mismo porque, a ver, ¿cómo llegó el haiku? Porque quería ver lo que era. Me pareció que la mejor forma de ver qué era un haiku era escribiéndolo. Entonces, por allí yo reconozco, mea culpa, no son haiku en el sentido de aimi, lo que dicen los japoneses, y tener el sabor, el perfume del haiku, ¿no? De la connotación, pero técnicamente están resueltos. Pero yo había empezado a escribir un prólogo para ese libro de haikus y me di cuenta que la idea conceptual que yo tenía, no la cuestión técnica, sino la cuestión conceptual, ¿no es cierto?, filosófica del haiku que yo tenía, no estaba bien correcta. Entonces me puse a investigar qué era eso y, por supuesto, el prólogo no pudo ser prólogo porque ya era más prólogo que haiku. Entonces desglosé el libro, hice una acotación nomás. Ese libro lo sacaba la universidad, lo sacaron ellos. Y dije, miren, hago solamente una acotación diciendo que estoy escribiendo otra cosa mucho más extensa para que se puedan publicar los haikus así como están. Me vino bien porque 9 años después salió eso, que yo incluso bromeo ahí mismo en el libro. Por eso es digresivo, ¿no? Yo me asumo como autor disparatado, porque para escribir sobre un poema de 3 versos escribo 800 páginas. Claro. O sea, yo mismo digo, no, es un disparate esto. Pero en esa investigación
tomándome el tiempo, ¿cierto? Bueno, 9 años no en forma exclusiva para eso, pero a lo largo de ese tiempo lo fui desarrollando el libro. Creo haber llegado más o menos a ciertas cuestiones conceptuales de lo que son los haikus. Bueno, yo te quería preguntar, porque todos los libros salen en Ediciones Taurus. ¿Qué es Ediciones Taurus? ¿Tu propia editorial? Taurus, sí, es un sello que hice yo, básicamente, bueno, para poder canalizar libros propios cuando no consigo, cuando no he ganado un premio de edición, que siempre viene muy bien, o un premio metálico, para poder canalizar los libros y al mismo tiempo hacer un control estético, digamos, de las tipografías, el diseño de tapa, diseño de interior, de ese tipo. La verdad que son preciosos. Y lo estoy haciendo para otros autores también. Ajá. Y bueno, y en varios hay fotos mías, las dos novelas que mostré son fotos mías. Ajá. La foto de Nomasté también, la tapa, sí. Bueno, tenemos que irnos. Yo te agradezco que hayas estado. Ustedes cuando aborden la obra de Carlos no se asusten por la extensión, porque tiene muchos libros publicados. Es un tipo que tiene mucha lectura realizada, o sea que cada libro de Carlos se deja ver la lectura, la prehistoria del libro, que tiene que ver con la lectura previa. Es un tipo muy laburador, es un tipo que se propuso ser escritor y lo logró, cosa que muchas veces no se logra, no se consigue. Me traigo esto a cuento porque a veces uno quiere ser escritor con una simple intención, pero no, Carlos se puso a trabajar y logró hacer una obra y una estética propia. Y eso es más que valorable. Yo los despido, nos vamos de Santo Tomé, este es el último programa que hacemos desde acá, agradecemos a la municipalidad que nos abrió las puertas, que nos recibió también. Debajo de uno de los zócalos va a aparecer el mail de Carlos, así que comuníquense con los autores, porque los autores siempre tienen ganas de escuchar a sus lectores. ¿Y dónde consiguen tus libros? Bueno, están acá en Santo Tomé Libros, Santo Tomé Libros y en la librería de Mauro Jardín. En Mauro Jardín. Y también por Mercado Libre y Mercado Pago, sí. Y no se olviden de suscribirse al programa, porque gracias a las suscripciones el programa Dos Lectores sigue vigente. Chao, nos vemos la semana que viene.